Que el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si alguno pudo ver la última película de San Ignacio, porque hay una viejita de hace unos 60 años, hay una nueva de hace un par de años atrás, antes del final, no les voy a contar el final, San Ignacio vive un momento especial de conversión y de alabanza. Empieza a ver desde la gracia de Dios su vida y su historia. Y brota de su corazón la alabanza. Señor, lo bueno, lo malo, los éxitos, los fracasos, cada lucha, cada desengaño, cada frustración, cada virtud, cada avance, cada retroceso, todo, Señor, está en tus manos. Nada se escapa de ti. Y ahí es donde ve en verdad al Señor, donde puede distinguir la voz de Dios de la voz del enemigo que lo acechaba, que entraba en su corazón a través de las heridas que Ignacio no le había entregado a Dios. El perdón es algo fundamental en nuestra vida como creyentes y como seres humanos. El perdón es un gran antibiótico para nuestra psiquis, no solo para nuestro espíritu, y va a repercutir los efectos de la sanación de nuestra psiquis en nuestro cuerpo. El perdón es necesario. No es fácil perdonar, pero es necesario hacerlo. Es un camino necesario para vivir en este mundo. Si uno no quiere perdonar, es porque vive idealistamente, vive en la fantasía de un mundo encerrado en el rencor que lo lleva a la soberbia, en el rencor que lo lleva a disfrazar esa falta de perdón en la ironía, en el escepticismo,
en la competencia, en el pensarse superior a los demás, y eso te va a alejar. ¿Cuánta gente vive internamente, perdida en una isla, solos? Viven la experiencia de la soledad, de no poder vincularse, de costarle las relaciones. Eso es porque no ha entrado el perdón. Y el perdón justamente sana en nuestro corazón algo que justamente entorpece, ata, asfixia nuestra libertad interior, nuestra capacidad de decidir, de amar, de relacionarnos. Y es justamente el miedo. Miedo y por supuesto culpa, dos grandes aliados que llevan a algo que también nos ata, que es el rencor y la bronca. Vivimos muchas veces con rencores, con broncas, que nos cuesta ver, que nos cuesta asumir, que nos cuesta trabajar, que nos cuesta entregar. Pero debajo de esos rencores y broncas hay miedos y culpas, donde hay que entrar en ese bosque oscuro con la luz del perdón, y esa luz va a transformar esa maleza. Esa luz va a darle vida a ese bosque que lo sentimos muerto, que es nuestro corazón. El perdón es un gran antibiótico, es el gran antibiótico de la vida cristiana, de la sanación, porque ¿qué es lo que nos ofrece Jesús en la Eucaristía? Es su vida reconciliada con el Padre. Jesús ha pagado la deuda más grande de la humanidad. Fíjense que en el Evangelio hay dos deudas: con el Señor, que por supuesto es con Dios, y con los otros. La deuda más grande ya la pagó Jesús. Entonces, con Dios podés estar en total confianza de ofrecerte, de entregarte, de poner en sus manos tu vida, de mirarlo sin vergüenza, de vivir cada momento de oración con total apertura, porque Él ya ha pagado la gran deuda que viene de Adán, la gran deuda de cortarse con el Creador de la vida. Esa es la mayor deuda, y Cristo la ha pagado con su vida, la ha comprado al venir al mundo y la ha pagado con su Pascua. Ha sembrado en ese gran error, en esa gran grieta, la unidad de su amor. Y fíjense cómo esta persona, la última, que los demás servidores del Señor después lo mandan al frente, delante del Señor, diciéndole cómo se equivocó. Se encierra en una pequeña deuda y hasta lastima al otro. ¿Cuántas veces nos encerramos en las pequeñas deudas de nuestra vida, que las podemos considerar y sentir grandes? Un fracaso, una mala decisión, un error, alguien que nos ha lastimado o alguien que nosotros hemos ofendido, lastimado, y eso nos genera una culpa que todavía no resolvemos. Delante de la gran deuda con Dios, ¿cómo podemos hacer de esas pequeñas deudas la gran deuda de nuestra vida? Una deuda que debilita nuestras energías, que nos eclipsa la mirada de la vida y de la realidad. Y ahí es donde el perdón interviene. Ya el Señor te concede el gran perdón que brota de su cruz y que ha pagado la gran deuda con Dios. Pero también Él quiere darte el don y la gracia del perdón para pagar y resolver esas pequeñas deudas en tu vida. ¿Cómo? Usando el don del perdón.
perdonando de corazón. Y justamente el Papa Francisco decía hoy, nuevamente repito la frase de recién, no es fácil perdonar, pero es necesario hacerlo. Y dice el Papa, porque el rencor vuelve, insiste. Y si el rencor sigue volviendo, sigue insistiendo, es porque todavía no alcanzaste esa libertad interior que te da el perdón. Si vuelve, tenés que volver también con el perdón. El perdón es un camino de perseverancia. Eso del borrón y cuenta nueva es difícil en un instante, porque nuestra afectividad queda impactada, herida, resentida, y un pequeño hecho que nos ha disgustado, que nos ha herido, cómo se une a otros hechos distintos de nuestra vida que también fueron de dolor. Y todos ellos generan una alianza de dolor, una alianza que fortalece el miedo, una alianza que recrudece la culpa, una alianza que va a alimentar tu bronca y tu rencor. El perdón todo lo toca. Imagínate una terapia intensiva, un lugar duro de los hospitales, y cada uno está por diferentes dolencias. Bueno, el perdón puede tocar esas diferentes dolencias, y el perdón es el que nos da el alta del corazón, es el camino necesario de sanación. Y por eso el Papa también decía, el perdón es necesario en el mundo y tiene que arrancar por las pequeñas comunidades. Por eso hoy clamamos también por las familias que se sustenten, que se basen sus vínculos, sus relaciones desde el perdón, porque el perdón va a permitir el amor. En este mundo el amor no se da sin el perdón, porque el mal sigue estando. El perdón transforma el mal y permite el amor. El amor en este mundo sin el perdón no es posible. Por eso el Papa decía, orar como cristianos para que el perdón esté en las pequeñas comunidades, entre los esposos, entre los hijos, en todos los vínculos familiares. Porque las grandes guerras, las grandes broncas, las grandes corrupciones en este mundo brotan de corazones resentidos, heridos, lastimados, enojados en su historia, enojados quizás desde los primeros vínculos que han vivido en sus familias, en lo que les tocaron atravesar, historias duras por supuesto, pero que no justifican el mal que hacen a los demás. Por eso también clamar el perdón de Dios debilita la necesidad de buscar guerras para sentirse vivos, porque todas las expresiones de mal en el mundo son también búsquedas de sentirse vivos, búsquedas de ser felices, por más que sean aberrantes. Fíjense lo retorcido del corazón que no trabaja las heridas, lo enfermo del corazón que no trabaja desde el perdón los odios, las broncas que tiene. El perdón es la paz del mundo. Que así sea.